Chicos, bueno, primero espero que se encuentren bien. Vamos a ver ahora otro tema, que es función cuadrática. La función cuadrática viene dada por una expresión polinómica que es la siguiente. Tengo tres términos, se llama función cuadrática porque la x de mayor potencia es x al cuadrado. El coeficiente a, que es el que multiplica x al cuadrado, se llama coeficiente cuadrático, el coeficiente b se llama coeficiente lineal y el coeficiente c, término independiente. A, b y c son números y obviamente a nunca puede ser cero porque si no, no tendríamos término cuadrático. Bueno, voy a ponerlo con ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, a, que es el numerito que está con x al cuadrado, es menos 3. B es el numerito que está con x, sería 5 positivo. Tengo que tener cuidado de indicar bien los signos. Y c valdría menos 6. Voy a poner otro ejemplo. F de x o y es lo mismo. En este caso, a, si yo observo, tengo menos x cuadrado, sería menos 1. O sea que a vale menos 1. A, B y C son números, nunca pongo las x. Entonces, a es menos 1, B es el término lineal, no hay término con x, por lo tanto vale 0. Y C, el término independiente, que vale 7. Voy a poner un último ejemplo. Desordenado para que se entienda el concepto. A, identifico el término cuadrático, está acá en el medio. A es el numerito que está con ese x al cuadrado, sería 2/5. B es el término, en el término lineal identifico el número, sería un menos 1. Y C, en este caso, sería menos 6. Y un último ejemplo. Donde A vale 3, B vale 5 y C vale 0. Voy a agregar uno más para que quede clarísimo. En este caso, voy a poner así. A valdría 1, no hay término lineal, por lo tanto valdría 0, y no hay término independiente, por lo tanto también valdría 0. O sea que de toda función cuadrática dada en forma polinómica, yo puedo indicar siempre los coeficientes a, b y c. Eso por un lado. ¿Cómo es el gráfico de toda función cuadrática? Como la función lineal que vieron el año pasado viene representada por una recta, la función cuadrática viene representada por una parábola. Yo acá puse dos ejemplos. Una parábola es una curva que se abre desde un vértice, las ramas en este caso se abren hacia arriba. Y en esta parábola tengo el vértice acá y las ramas se abren hacia abajo. La parábola, en este caso, se dice que tiene concavidad positiva y en este caso concavidad negativa. Eso depende, lo vamos a ver puntualmente con ejemplos, del valor de A. Si A es positiva, mayor a 0, ¿sí? Positivo indico siempre como mayor a 0. Si A es mayor a 0, las ramas van hacia arriba. Y si A es negativa, las ramas van hacia abajo. Toda parábola, si yo trazo un eje vertical que pase por el puntito este que se llama vértice y pliego sobre ese eje las dos ramas, la parábola es simétrica, o sea, este eje se llama eje de simetría y las dos ramas coincidirían. Lo mismo en esta otra parábola que tengo acá. El eje de simetría es el eje vertical que pasa por el vértice sobre el cual es simétrica la parábola. Pero siempre tiene este comportamiento. Tiene elementos, la parábola, que me permiten graficarla ubicando previamente los mismos. Los elementos son el corte con el eje Y, la intersección con Y, que se llama ordenada al origen, las dos intersecciones con el eje X, lo voy a poner acá, se llaman raíces, los dos puntos donde corta el eje X, y este puntito que lo llamamos vértice. Son los elementos de la parábola. Acá lo mismo, este sería el vértice, estas serían las raíces y esta sería la ordenada al origen. Ahora lo vamos a ver puntualmente con un ejemplo cómo calculamos todo.
Voy a poner en el ejemplo A la siguiente función. Bueno, tengo esta función. Lo primero que hago es indicar A, B y C. A en este caso sería 1, porque es 1x al cuadrado, B valdría 2 y C valdría menos 4. Lo primero que tengo, que es el valor de C, es siempre donde la parábola va a cortar al eje Y. Es la ordenada al origen. Ordenada al origen, o sea que no es más que otra cosa que la intersección o el corte con Y. Y va a ser en el valor Y igual menos 4. Siempre en el valor de C obtengo el primer elemento, que es la ordenada al origen. Otra cosa que les comenté anteriormente, el signo de A es igual a 1 en este caso, 1 es mayor a 0, o sea, A es mayor a 0, por lo tanto, la concavidad va a ser positiva, las ramas se van a abrir hacia arriba. Bueno, vamos a calcular ahora los otros elementos, que son el vértice y las raíces. El vértice es un punto con dos componentes, la de X y la de Y. Pero como es el punto, las dos componentes son las componentes del vértice, la vamos a llamar X del vértice y del vértice. Y para calcular X del vértice tenemos una fórmula, que lo tienen bien detallado en el documento que les compartí. X del vértice es menos B sobre 2 por A. Entonces, en esta parábola, menos es el menos de la fórmula, y vamos a reemplazar el valor de B, que en este caso es 2, sobre 2 por A. El 2 es de la fórmula fijo, lo mismo que el menos. Lo que voy a reemplazar siempre es B y A. En este caso A vale 1. 2 por 1 me va a quedar menos 2 sobre 2, y esto me va a quedar menos 1. Por lo tanto, X del vértice vale menos 1. Vamos a hallar Y del vértice. Para hallar Y del vértice, yo les puse que es f de xb, que en otras palabras no es más que reemplazar este numerito que me dio X del vértice, el número que me da, para hallar Y del vértice lo reemplazo en las X de mi función original, que en este caso mi función es esta. Voy a reemplazar, en lugar de X voy a poner menos 1. Como dice X al cuadrado, entre paréntesis porque es negativo, ojo con los paréntesis, cuando es negativo siempre entre paréntesis, X al cuadrado más 2 por menos 1, entre paréntesis, menos 4. Hago la cuenta. La pueden hacer de corrido en la calculadora científica o paso a paso. Este término me va a dar positivo, más por menos me va a dar menos, y en definitiva me va a dar menos 5. ¿Cómo concluyo entonces? Que el vértice es el punto, comenzando siempre a poner primero la componente de X, que es menos 1, punto y coma, lo que me dio la componente Y, que es menos 5. Este entonces va a ser el vértice de esta parábola. Tengo la ordenada al origen, tengo el vértice, me faltan hallar las raíces. Vamos a reemplazar para calcular, voy a poner acá raíces. Las raíces, vamos a razonarlo de esta manera, son los puntos de intersección de la función con el eje X. Cualquier punto que esté sobre el eje X, ¿sí? Yo hago acá, tengo este punto y este punto. La X no sé cuánto vale, a uno lo llamamos X1 y al otro lo llamamos X2. Así vamos a llamar a las raíces. Pero lo que estoy segura es que lo que conozco es el valor de Y. La Y sobre el eje X vale siempre 0. Entonces, para hallar las raíces, siempre reemplazo la Y por el 0. Voy a la función, siempre con esta función, en lugar de Y pongo 0, y me queda esta ecuación. Que para resolver este tipo de ecuaciones cuadráticas, está la fórmula, siempre indicando A, B y C, 1, 2 y menos 4, ¿sí? Estamos con la misma función siempre. Tengo la fórmula resolvente cuadrática. Copio la fórmula,
para que vayan viendo el reemplazo, cómo lo hacemos. Después vamos a ver qué pasa con ese más menos. Y vamos a ir reemplazando x1, x2 igual a menos b. Menos b vale 2. Voy a poner el 2 más menos raíz b al cuadrado. Como es positivo no hace falta ponerlo entre paréntesis. Menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 4. Bueno, sobre 2 por 1. Voy a ir haciendo las cuentas, ese menos 2 lo dejo, más menos, ojo acá, 2 al cuadrado me queda 4. Menos 4 por 1 por menos 4, menos por más por menos me queda más. Ahí me va a quedar más 16. Sobre 2 por 1, que es 2. Voy a hacer un pasito más, menos 2, más menos, raíz de 20 sobre 2. Ay, perdón, agarré la calculadora para que vean una cosa. Acá tengo x1, x2. ¿Qué pasa con el más menos? Como tengo dos raíces, una solución, x1, antes de desprenderlo vamos a hacer la raíz de 20, eso le quería decir. La raíz de 20 la hago en la calculadora científica, pongo raíz de 20, claramente no me va a dar exacta, es aproximadamente 4,4721. Bueno, la pueden aproximar al primer decimal o al segundo. En este caso va 4,47 voy a poner. Vamos a trabajar con dos decimales, sobre 2. Y desde acá desprendo las dos soluciones. x1 la voy a desprender. El menos 2, el primer término lo copio tal cual. El más menos, que indica acá, voy a usar para x1 el más, y para x2 voy a usar el menos. Menos 2 menos 4,47 sobre 2. Ojo con el uso de la calculadora. Yo puedo hacer de corrido menos 2 más 4,47, pero si lo hago de corrido y pongo después dividido 2, pongo entre paréntesis. O puedo hacer directamente menos 2 más 4,47, pongo el igual me da 2,47, dividido 2, y todo este resultado me da 1,235. Como estoy trabajando con dos decimales, al haber un 5 en la tercera cifra y tengo que aproximar a la segunda, le sumo una unidad del 3, me queda aproximadamente 1,24. Y acá hago menos 2 menos 4,47, me da menos 6,47 dividido 2, menos 3,235. Así que 235 sería 2,4. Aproximando al segundo decimal. Igualmente si lo dejan con 3 decimales no varía, va a estar bien igual, ¿sí? Pero para trabajarlo correctamente. Entonces, tengo vértice, tengo ordenada el origen y tengo raíces. Ya tengo todo listo para graficar. Voy a borrar, así podemos poner todos los datos y graficar. Ahí está.
poniendo la escala, pueden hacer en la hoja cuadriculada 2 cuadraditos, una unidad, o un cuadradito, una unidad. Siempre respetándose. Yo el 1 lo ubiqué en el segundo cuadradito, el 2 voy a contar 2 cuadraditos más y voy a ir de 2 en 2. Si el 1 lo ubiqué en el primer cuadradito, el 2 va a estar en el siguiente y así sucesivamente. Tengo que respetar la escala siempre en cada eje. Bueno, vamos con la ordenada del origen. La ordenada del origen está en -4. Voy a ubicar con color, así se visualiza mejor. La ordenada del origen siempre va sobre el eje Y. En el -4 de la Y ubico el puntito. Es un valor solo. Si quieren, por una cuestión por ahí de que es por ahí lo que más se les complica, vamos a ubicar primero las raíces. Las raíces están en 1,24, sería, a ver, si lo queremos ubicar, 1,2 está más cerca del 1 que del 2. 1,2, piensen que en la mitad es 1,5. Yo tengo 1,2 en la segunda cifra, así que va a ser casi la mitad de la primera mitad. Por acá. Voy a ubicar un punto. Y el otro valor en el -3,24. -1, -2, -3, -4. -3, -3,2 también sería. -3,5 es la mitad, -3,2 por acá también. ¿Sí? Entonces tengo las dos raíces siempre sobre X. Las raíces siempre en X. Ordenada el origen siempre en Y. Bueno, y vamos a lo último, que es el vértice. Lo dejé para lo último porque no va ni en X ni en Y, salvo que de casualidad coincida, pero no es el caso. ¿Cómo ubico el vértice? Recuerden que la primera componente es siempre la de X. Entonces yo voy a ir al -1 de la X. Voy al -1 de la X, me detengo acá y observo el valor de Y. El valor de Y es -5. Como es negativo, desde este punto, desde el -1, no desde el 0. ¿Sí? Primero me ubico en el -1, pero no marco nada. Desde ahí bajo verticalmente, paralela al eje Y, hasta el -5. Y ubico el punto. O sea que no es más que ubicar un punto en el plano, con esas componentes, pero es un punto solo. -1, -5. -1 y desde acá bajo el -5. Y ahí tengo el vértice. Como ese es el vértice, este es el vértice, recuerden que desde el vértice se abren las dos ramas. Las ramas van a ir hacia arriba porque es positivo. Entonces, si este es el vértice, una rama la trazo pasando por la ordenada y pasando por la raíz, y la otra la trazo pasando solo por la raíz. Y ahí queda graficada la parábola. Entonces, las dos raíces, la ordenada, la ordenada que es siempre valor de C, y el vértice. ¿Qué vamos a indicar acá? La concavidad ya habíamos puesto que es positiva, y vamos a indicar, que eso lo tienen en el apartado, la recta vertical que pasa sobre el vértice, que se llama eje de simetría. Y el eje de simetría, la ecuación es x igual a x del vértice. X igual, ¿cuánto da x del vértice? Es la primera componente del vértice, -1. Que si observo pasa por qué valor de x, por el -1, pero coincide siempre con el vértice en x. Esta es la ecuación del eje de simetría. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para ver si queda claro, con otras variantes. Voy a borrar todo. Vamos a ver ejemplo B. Ejemplo B, voy a poner la función -2x² menos 5x. Tengo esta función. Vamos a indicar siempre A, B y C. Siempre indico A, B y C. A valdría -2, B valdría -5 y C valdría 0, porque no hay nada. ¿Qué pasa con el 0?
es y igual 0, el corte con y o la ordenada al origen. Bueno, concavidad de la función, vamos a marcarlo acá. ¿Qué pasa con el signo de A? En este caso A es negativa, A es menor a 0. Entonces las ramas desde el vértice se van a abrir hacia abajo. Bueno, voy a borrar esto, si no, la confusión. Y vamos a calcular ahora el segundo elemento sería, bueno, el primero es la ordenada, que es el vértice de la función. Siempre el vértice, x del vértice, y del vértice. Empezamos con x del vértice con la fórmula que vamos a usar siempre, que es menos b sobre 2 por a. Entonces, esta es la formulita, la vuelvo a copiar. En este caso, x del vértice es menos por la fórmula. Voy al valor de b. b vale menos 5. Menos 5 sobre 2 por a que vale menos 4. Perdón, a que vale menos 2. Ahí está. Ya me está adelantando el resultado. Menos por menos es más. 2 por menos 2 es menos 4. Por lo tanto, más por menos podemos poner directamente el signo adelante. Es menos 5 cuartos. Esto es lo que vale el vértice en x. Vamos a hallar el vértice en y. Y del vértice siempre reemplazo el valor de x del vértice en las x de la función. Voy a poner menos 2 por menos 5 cuartos al cuadrado, ¿sí? Porque es menos 2 por x cuadrado. Menos 5 por menos 5 cuartos. Lo mismo, lo pueden hacer de corrido en la calculadora o paso a paso, ¿sí? Yo les recomiendo, si utilizan la calculadora científica correctamente, hacerlo ahí, así se ahorran confusiones con los signos, sobre todo. Bueno, acá vamos a hacerlo paso a paso. Menos 5 cuartos al cuadrado, menos por menos, me va a dar 16, 25, 16, perdón. 25, 16 avos. Positivo. El menos 2 estaba multiplicando. Menos por menos me va a dar más. 5 por 5, 25. Recuerden que abajo del 5 hay un 1. 1 por 4, 4. Hago esta cuenta. Menos 50. Menos, sí, 50, 16. Lo podría simplificar en realidad. Y acá me queda menos 50, 16 avos más 25 cuartos. Como un denominador 16. Va a quedar menos 50 más 100. Que me va a dar 50, 16 avos. Bueno, vamos a poner el vértice. Este es el vértice de y. Vamos a poner el vértice, expresarlo mejor dicho, en decimal, porque después lo tengo que ubicar. Para ubicarlo siempre es mejor, más fácil, más identificable en la expresión decimal. Menos 5 cuartos es menos 1,25. Y 50 16avos, para ponerlo precisamente, es 3,125. Acá tenemos entonces las coordenadas del vértice. Entonces, tengo ordenada al origen, tengo vértice. Me faltan las raíces, que para hallar las raíces reemplazo la y por 0. Voy a reemplazar, me va a quedar 0 igual menos 2x cuadrado menos 5 por x. De acá habíamos sacado a, b y c. A es menos 2, b es menos 5, c es 0 y reemplazo en la formulita. Bueno, voy a copiar la fórmula porque quiero explicar el reemplazo claramente. Cuando vamos a la fórmula dice menos b. El menos es de la fórmula, el menos lo voy a copiar. Voy a reemplazar b, que el valor de b a la vez es negativo, entonces ojo con esto. Si b es negativo, menos por menos, en el paso siguiente,
me va a quedar más. Pero reemplazando paso por paso el menos y el menos 5. Más menos, raíz, paréntesis porque es un número negativo que lo elevó al cuadrado. Si no ponen paréntesis el resultado les va a dar negativo y estaría mal, porque menos 5 elevado al cuadrado va a dar 25 positivo. Y acá pongo menos 4 por menos 2 por 0. El 0 como factor anula todo eso, más 0 o menos 0 es lo mismo porque es neutro. Me había faltado 2 por A, que sería 2 por menos 2, que me va a dar menos 4. Y me va a quedar 5 más menos, raíz de 25 es 5, sobre menos 4. Siempre x1, x2. x1, x2, x1, x2. Bueno, desprendemos las dos soluciones. x1 va a ser 5 más, con el más 5 sobre menos 4, y x2 va a ser 5 menos 5 sobre menos 4. 5 más 5 me queda 10. 10 sobre menos 4. 10 dividido a menos 4 sería lo mismo que menos 2,5. O sea que este valor me da menos 2,5. Y acá, ojo que me queda 0 dividido a menos 4, que me va a dar 0. O sea que tengo por un lado una raíz menos 2,5 y la otra raíz 0. Que quedó medio desprolijo quizás. Bueno, tengo todos los datos. Vamos a borrar para poder hacer el gráfico. Borro todo esto. Dejo las raíces, así tengo los datos. Y a ver. Así. Porque vamos a poner los valores. Ahí estaría. Vamos a ubicar. Lo primero que ubico, igual el orden es indistinto porque va a quedar todo ubicado, pero para no marearse, lo ordena al origen. En el 0 de la i, estaría acá, ubico lo ordenado al origen. Vamos a las raíces. Una dio 0, y está bien, si la ordenada es 0, una de las dos raíces tiene que dar 0 seguro, porque coincide ahí el valor tanto en x como en y. Y la otra da menos 2,5. Menos 2,5 estaríamos acá. Tengo entonces las dos raíces y la ordenada del origen que coincide con esta raíz. Vamos a ubicar ahora el vértice. El vértice voy al menos 1,2, menos 1,25. Fíjense que el menos 1,5 está acá, el menos 1,25 exactamente en la mitad de la mitad, o sea por acá. Desde ahí voy al 3,1. 3,125 que sería como 3,1 hacia arriba. O sea, un poquito acá, un poco más arriba del 3. Y recién ahí ubico el vértice. Como este es el vértice y estas son las raíces, recordando que las ramas van a ir hacia abajo porque la concavidad es negativa, desde el vértice, siempre identifico el vértice porque desde ahí se abren las dos ramas. Una se abre pasando por esa raíz y la otra se abre pasando por esta otra raíz. Y el eje de simetría, que es la recta vertical, eje de simetría, lo indico como x igual el valor de x del vértice, que es menos 1,25. Y ahí estaría graficada esta función. Vamos a ver el último ejemplo. Así ven todas las variables que pueden surgir. Vamos al último ejemplo. Voy a poner la función c. Hasta ahora vimos una cuadrática completa en el A, una cuadrática incompleta en el B, que faltaba el término independiente, y ahora vamos a ver una cuadrática incompleta donde lo que falta es el término lineal.
indico A, B y C. Recuerden arrancar bien con esto, tómense el tiempo para indicarlo, porque si esto está mal, todas las fórmulas que involucren esos coeficientes van a estar mal. Entonces, A es menos 1x al cuadrado, A vale menos 1. B no hay término lineal, por lo tanto B vale 0. Y C valdría 9, tal cual los signos tienen que estar transcritos acá. El valor de C me indica la ordenada del origen. Por lo tanto, en I igual 9 es el corte con I. Intersección con I, bueno, corte para que me lo entiendan mejor. Ya tengo el primer valor. Signo de A. A negativa. Menos 1 es negativo, por lo tanto las ramas van a ir hacia abajo. Los dos primeros datos que se desprenden. Vamos, como las anteriores, paso por paso. Calculamos el vértice primero. El vértice es x igual xb y b. X del vértice menos b sobre 2 por a. Entonces, x del vértice va a ser menos b, pero b vale 0, sobre 2 por menos 1. 0 dividido cualquier número, el vértice en x me va a dar 0. Y del vértice, este 0 lo reemplazo en las x. El menos lo escribo, 0 al cuadrado más 9, 0 al cuadrado 0, por lo tanto 0 más 9 me va a dar 9. Ojo que este menos es del 0, no es que afecta al 9. El resultado de toda esa cuenta va a ser 9 positivo. Por lo tanto, el vértice va a ser el punto 0, 9. Tengo ordenada, tengo vértice, vamos con las raíces. En las raíces reemplazo la i por 0. 0 igual menos x cuadrado más 9. Indico nuevamente para que no se pierdan A, B y C. Menos 1, 0, 9. Y aplico la resolvente cuadrática. Menos b, menos 0, más menos. Bueno, acá no la copié la fórmula, la voy a ir diciendo. B al cuadrado, 0 al cuadrado, menos. Este menos 4 no lo dije antes, pero siempre es fijo de la fórmula. Empieza menos 4 este término por A, que vale menos 1, por C, que vale 9. Sobre 2 por menos 1. Menos 0 es 0. El 0 es neutro, no tiene signo. ¿Qué me queda acá? 0 al cuadrado es 0. Menos por menos, más. 4 por 1, 4 por 9, más 36. Sobre menos 2. Por lo tanto, me va a quedar 0 más menos raíz de 36, que es 6, sobre menos 2. ¿Y qué pasa acá? x1, x2, ¿no? Desprendo las dos soluciones. x1 va a ser 0 más el 6 sobre menos 2. 0 más 6 es 6 dividido menos 2, es menos 3. Y el otro valor, que es el valor de x2, es 0 menos 6 sobre menos 2. 0 menos 6 es menos 6, dividido menos 2 es 3 positivo. Tengo todo para graficar. Voy a borrar esto. Borro, a ver, no requiere tanto espacio. Siempre pongo los valores de x y de y y un valor en cada eje para indicar la escala. Está bien. Yo acá voy a poner el 9. Y acá voy a poner los valores que me dieron las raíces. Vamos a ubicar todo. Voy a la ordenada del origen, 9. 9 sobre el eje Y. Estoy acá. Primer punto. Segundos puntos que voy a ubicar. Las raíces en el menos 3 de la x y en el 3 de la x. Ahí están las dos raíces. Y por último voy a ubicar el vértice. Es el 0, 9. Voy al 0 de la x y desde acá subo hasta el 9. Coincide con la ordenada. Vértice y ordenada en este caso son lo mismo. Ubico la primera rama, la trazo desde el vértice y la segunda lo mismo. Siempre desde el vértice se abre. Coincide la concavidad y el eje de simetría es el eje vertical que coincide con el eje Y. O sea que el eje
de simetría, en este caso es x igual, la primer componente, siempre es la primera componente del vértice, x del vértice, que en este caso es x igual 0. Bueno, y acá tenemos los tres casos que tienen en el cuadernillo para resolver.